La Biblia dice presenta una predicación del pastor Martín Cabrera, en vivo desde la Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón. Salmos capítulo 34, versículos 17 al 19. Amén. Dice la bendita palabra de nuestro Señor: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dígame amén si usted cree esa promesa. Aleluya, hermano. La palabra del día de hoy es una promesa para nuestras vidas. Amén. Es una promesa para todos nosotros, en especial para aquellos que el día de hoy están angustiados por algún problema. En especial para aquellos que el día de hoy están preocupados, están afligidos, tienen una situación presente en su vida que a lo mejor les está robando la tranquilidad, hermano. La promesa que el día de hoy Dios quiere hablar a cada uno de nosotros es que Él te va a librar de tus angustias. Amén. Él te va a librar de toda angustia, hermano. Acaba usted de leer en el Salmo 34 que cercano está el Señor. Amén. Tenemos un Dios que nos cuida, hermano. Tenemos un Dios que se preocupa de todas nuestras aflicciones, de todo lo que estamos padeciendo. El problema muchas veces es que no sabemos cómo afrontar las angustias. Y las angustias, querido hermano, siempre van a estar presentes. ¿Alguien ha estado angustiado? ¿Alguien ha andado preocupado, afligido con alguna situación en su vida que le está robando esa tranquilidad, que lo trae ansioso, que lo trae un poco desesperado, hermano? La palabra del día de hoy, Dios te dice: yo te voy a librar de tu angustia. Amén. ¿Lo puedes creer? Leíamos en el verso 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, hermano. Esa palabra, y los libra de todas. Amén. Yo quiero que usted la dimensione en su mente. Todo es todo, ¿verdad que sí? Y si Dios dice que te librará de todas tus angustias, significa que para Dios no hay límites, hermano. Y la misma palabra en el libro de Lucas 1:37 dice que para Dios nada hay imposible, hermanos, nada. Tenemos un Dios sin límites. Toda angustia Él te puede librar. Sea una deuda, sea una enfermedad, sea un problema en tu matrimonio, sea un problema con tus hijos, sea un problema laboral, sea el problema que sea que te traiga angustiado, Dios te puede librar. Amén. Y esa es la promesa de esta tarde, hermano, que no hay absolutamente ningún tipo de angustia que Dios no pueda sanar. La angustia, de acuerdo a la definición, es un estado de intranquilidad, hermano. Eso es la angustia. Un estado de intranquilidad, de aflicción, el cual está relacionada con el miedo, la desesperación, la incertidumbre, y puede ser ocasionada por distintas situaciones, hermano. Eso es la angustia. ¿Sí? Te lo resumo: angustia es estar con miedo, desesperación, incertidumbre. ¿Y qué nos ocasiona esos miedos muchas veces? Esa incertidumbre, esa angustia. Muchas situaciones, hermano, de nuestro diario vivir, o muchas situaciones que nos han ocurrido al transcurso de nuestra vida. Me di a la tarea de ver las más comunes, hermano, las situaciones más comunes que producen angustia en los seres humanos, y ahí le van algunas. La primera, hermano, y más común es eventos traumáticos. Algún evento que nos traumatizó, hermano, algún evento repentino que sucedió en nuestra vida y ahora nos tiene angustiados, como un abuso físico, un abuso sexual, la muerte de un ser querido, algún accidente puede producir angustia. Otra situación que puede producir angustia en nuestra vida
son los cambios significativos. Por ejemplo, cuando nos cambiamos de casa, es un cambio significativo que puede llegar a producir angustia en muchos. Yo soy una persona, hermano, y siempre que nos toca cambiarnos de casa, le digo a mi esposa, no sé qué me da, como que me encariño con los lugares en los que vivimos y como que me da cierta nostalgia, hasta ganas de llorar a veces me dan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo cambio significativo en la vida produce angustia, hermano. Una mudanza, un cambio de trabajo, el estar recién casado genera angustia. El estar pasando por un divorcio genera angustia. Todo lo que es un cambio radical, hermano, puede producir angustia en nuestra vida. El nacimiento de un hijo, cuando un hijo se va de casa, todo eso angustia, hermano. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios nos puede librar de ese sentimiento de desesperación. Otra situación, hermanos, son los problemas de salud. Los más comunes, las enfermedades que llegan a nuestra vida, las enfermedades que no nos esperábamos, las enfermedades repentinas y crónicas, las dolencias en el cuerpo o alguna situación que se sale de nuestro control en cuestión de la salud, hermano, ahí llega la angustia. La angustia puede ser producida por conflictos familiares, hermano, discusiones en casa, divisiones, falta de acuerdos que muchas veces entre miembros de un mismo hogar, de una misma casa, no se ponen de acuerdo y salen en discusión, salen en pleito, y ese tipo de cuestiones genera angustia, hermano. ¿Se da cuenta cómo a veces situaciones tan cotidianas generan angustia en los seres humanos? Otra situación que genera angustia es el estrés crónico, hermanos. El estrés crónico ocasionado por preocupaciones financieras. Aquí nadie se preocupa por el dinero, ¿verdad que no? Es lo que menos nos preocupa en esta vida, gloria a Dios. Aleluya, mire, todos sonrieron así como, ay, es lo que más traemos todos los días aquí, pastor. La deuda que se viene, el pago de la renta, el pago de la luz, el pago del agua. Hermano, todo ese estrés crónico producido por los problemas financieros produce angustia. Las dificultades laborales en el trabajo, una situación de desempleo donde vas y metes solicitudes y nadie te contrata, eso produce angustia, querido hermano. Una situación legal, un problema legal, hermano, que de repente no te acordabas que habías firmado de aval hace 20 años y te llega el juez y te dice, ¿sabes qué? Tú firmaste de aval de aquel y no pagó, pues ahora tú te haces cargo. Te genera angustia, hermano. La angustia se produce por un montón de cosas. Por un montón, hermano. Los jóvenes a veces podrán decir, bueno, yo no tengo angustia, yo no me preocupo, yo estudio, yo trabajo, yo no tengo grandes responsabilidades. Pues aún los estudios generan angustia. Se viene el tiempo de exámenes. Y yo me acuerdo en la secundaria tenía un maestro que, híjole, nos ponía a angustiarnos porque el examen era oral y nos hacía leer un libro completo, hacer un ensayo y nos ponía como 1000 preguntas. Imagínese, y de las 1000 al azar nos lo hacía así, oralmente, y era la que te tocara al azar, y eso nos ponía a angustiarnos. Por eso, jóvenes, a ustedes podrán decir, ¿sabe qué, pastor? Yo no tengo angustias en mi vida. Aún los estudios producen angustia. El ver a tus papás pelearse produce angustia. El ver la situación financiera de tus papás que a lo mejor están batallando produce angustia. Pero ¿saben algo, hermano? Lo importante no es saber qué nos produce angustia. Lo importante es entender que tenemos un Dios que nos puede librar de toda angustia. Amén. Y esa es la buena noticia del día de hoy, que tenemos un Dios que se preocupa y que nos cuida y ha prometido librarte, hermano. Amén. Ha prometido sacarte de ese pozo de desesperación y poner tus pies sobre peña, hermano, en algo firme, en algo establecido, para que no andes angustiado por la vida. Amén. ¿O no lo crees? Aleluya. Hermano, hace tiempo recuerdo que había una hermana
que siempre levantaba sus manos con cara de angustia. Y esa hermana era mi madre, por eso hablo de ella. Y siempre levantaba sus manos, inclinaba su rostro y ponía cara de querer llorar. Y yo le decía: mamá, ¿por qué no te gozas en la alabanza? ¿Por qué no te gozas en la adoración? ¿Por qué no cambias tu semblante? La Biblia dice que Él cambió nuestro lamento por alegría. Pero ella, hermano, vivía con tanta angustia que le costó mucho poder salir de esa angustia, hermano. ¿Y por qué le platico esto, hermano? Porque muchas veces vemos a los hermanos que tenemos a un lado y somos incapaces, de entender lo que traen dentro de su corazón. Dice el dicho: cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y si usted ahorita voltea a ver al hermano de al lado, cada quien trae sus propias angustias, ¿verdad que sí? Por eso a veces: ay, ¿por qué no me sonrió la hermana? Quizá viene angustiada. Ay, decían de mi mamá: es que esa hermana tiene cara de limón agrio. Así me lo llegaron a decir, la mamá del baterista, que tiene cara de limón agrio. Y pues el baterista era mi hermano, imagínese. Pero a veces juzgamos, hermano, al hermano de al lado, a nuestra madre, a nuestra familia, o a quien sea, una persona allá en la calle, porque lo vemos con el ceño fruncido, porque lo vemos triste, porque lo vemos incluso a veces enojado, pero no sabemos las angustias que trae dentro, hermano. Porque nosotros, como seres humanos, no podemos ver el interior de las personas. Pero Dios, dice la palabra, Él sí escudriña los pensamientos y el corazón. Él conoce tu situación, hermano. Él conoce tu angustia. Y la palabra de Dios dice: Él te librará. ¿Sí, amén? Acompáñame al Salmo 9, versículo 9, por favor, querida iglesia. Y por favor, el día de hoy, si tú vienes angustiado, angustiada, con alguna situación presente en tu vida que te está robando la tranquilidad, la paz, el gozo, hoy recibe estas palabras, hermano, porque son de Dios para ti. Aleluya. Fíjate lo que dice, hermano, Salmos 9:9: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Aleluya. Hermano, solamente aquellos que hemos pasado por una situación de pobreza extrema, a un nivel de no tener para comer, entendemos claramente lo que es encontrar refugio en Dios, hermano. ¿Alguien ha pasado en esas situaciones? La situación, dice la palabra ahí, que Él es refugio del pobre, refugio en el tiempo de angustia. Hermano, yo muchas veces en mi vivir con Cristo pude ver cómo Él me ayudaba en medio de las angustias, hermano. Cuando no había para comer en casa, Dios suplía de una manera maravillosa. Cuando no traía ni un peso en la bolsa, hermano, Dios de pronto hacía que se me apareciera dinero tirado en la calle. De una o mil maneras, Dios siempre fue mi refugio en medio de la angustia, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ti. Y tienes que correr a refugiarte en Dios, hermano. Refúgiate en Dios. Amén. Si te estás refugiando en Dios, hermano. ¿Qué es un refugio? Un refugio es un lugar seguro, hermano. Si tú ves el peligro, te refugias. Si tú ves que viene un tornado, te refugias. Amén. Si tú ves que viene el ladrón, te refugias. Hermano, Dios es nuestro refugio en medio de toda angustia. El problema es que los cristianos a veces no nos refugiamos en Dios. Nos refugiamos en otras cosas. ¿En qué nos hemos refugiado, hermano? A veces nos refugiamos hasta en cosas que no deberíamos. Hechicería, brujería, conjuros. Cuando nuestro refugio está ¿en dónde? Ya lo leyó. En Dios. Amén.
Estás hoy angustiado, corre a Dios, corre, corre y dile: Señor, ay, me viene persiguiendo la deuda, me viene persiguiendo la angustia. Señor, déjame escondo aquí contigo. La palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Hay que refugiarnos bajo sus alas. En Él estaremos seguros, hermano, y la angustia no nos afectará absolutamente en nada. Pero deja de refugiarte en otras cosas. ¿Qué haces cuando estás preocupado? ¿Qué haces, querido hermano? Te puedo asegurar que a veces hasta tratamos de despejar nuestra mente, ¿verdad? Ay, vamos a ver una película para despejar la mente, para olvidarnos un poquito de esto. Ay, vamos a salir a caminar al parque, o vamos a ver al centro, o vamos para despejarnos un poquito de esto. Hermano, no busques refugio donde no. Busca tu refugio en Dios, porque aún hay cristianos, hermano, y duele decirlo, que se refugian en los vicios, se refugian en el alcohol, se refugian en el cigarro. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto todo eso sana su interior por un instante, hermano, pero nuestro refugio real y verdadero se llama Jehová de los ejércitos, querida iglesia, y está al alcance de todos nosotros. Amén. Pero corre a refugiarte en Él. Si ves el peligro, ¿qué haces? ¿Te quedas viéndolo? Ay, ¿qué está pasando? No, hermano, si ves el peligro, corres. A menos que seas el que siempre se queda a grabar. Porque hoy en día ya todo el mundo se queda a grabar, ¿verdad? Por el peligro. No, hermano, ves el león, córrele. Dile al de al lado: hermano, refúgiate en Dios. Él es tu refugio para esa angustia que te cargas. Aleluya. Salmos 143, versículo 11, por favor. Vayamos a la escritura nuevamente. Salmos 143, versículo 11. Porque no solamente es nuestro refugio, hermano. No solamente es aquella persona a la que podemos correr en medio de la angustia y estar seguros. No, también hay otra promesa en el Salmo 143, 11. ¿Y cuál es esa promesa? Léalo conmigo. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Amén. Muy pocos amenes, gloria a Dios. Hermanos, no solo es tu refugio, sino también aquel que te da vida, te vivifica, y aquel que saca tu alma de la angustia, hermano. ¿Por qué habla de sacar nuestra alma de algo llamado angustia? Porque la angustia es una prisión, hermano. La angustia es una prisión de oscuridad. La angustia es una prisión donde muchas veces estamos atados, sin salida, sin ver la luz del día, y muchos caen en problemas tan graves de angustia que van a la depresión, y muchas veces hasta el peor de los finales, el suicidio, porque no supieron lidiar con una angustia. Pero Dios dice: no solo soy tu refugio, también soy el que te da vida y el que te saca. Amén. Y el que te saca de esa oscuridad, el que te saca de esa angustia, el que te saca de esa prisión, hermano, y te pone en la luz y te pone en libertad, hermano. Tenemos un libertador llamado Cristo. Tenemos un libertador maravilloso que nos rescata de toda prisión, hermano, que rompe cadenas. Permite que sea Él quien te saque de la angustia. Permíteselo. Esa es la promesa de hoy, hermanos. Porque para Dios no hay imposible. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué estás viviendo angustiado, hermano? ¿Por qué estás viviendo preocupado, con miedos, con incertidumbre en tu vida? ¿Por qué estás viviendo prisionero si sabes que tienes un Dios que es tu refugio? Te digo por qué, hermano.
Porque muchas veces no sabemos cómo actuar en medio de la angustia. Llega el problema, llega la angustia y no sabemos qué hacer. Sí, tenemos en la mente, en el corazón y decimos: Dios, Él es mi ayudador, es mi refugio, pero no sabemos cómo actuar. Y el día de hoy Dios no solamente quiere darnos la promesa, sino que también quiere darnos cómo actuar en medio de esa angustia, hermano. Si hoy tú estás angustiado, afligido, preocupado, sumergido en 1000 problemas, hoy Dios te quiere sacar de ahí. ¿Lo crees? Dile al hermano de al lado: Dios te va a sacar, Dios te va a sacar, Dios te va a libertar, Dios te va a librar de la angustia. Aleluya. Y para eso te tengo que llevar a una historia precisamente que nos habla de la angustia. Precisamente una historia que tiene que ver con un momento traumático, con un momento, hermano, que fue un impacto para la vida del rey David y para todos aquellos que le seguían. Y si me puedes acompañar a esta historia tan fascinante en Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30, desde el versículo 1. Vamos a estar leyendo, queridos hermanos, para que ya no pierdas este capítulo y lo mantengas ahí separado y podamos volver de manera rápida. Gloria a Dios. Dime amén si ya lo tienes para empezar a leerlo. Aleluya. Los espero un minutito, segundito mejor dicho, para que le dé prisa, porque si no, luego dicen que yo soy el que me tardo. ¿Verdad? Luego dicen: es que el pastor se tarda un montón. No, pues ¿ya lo tenemos? Amén. Desde el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Verso 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Hasta ahí paremos un momento, hermano. Vea qué situación, quiero que la analice y quiero que la visualice, porque no es solamente leer la palabra por leer, hermano. Tiene usted que ver lo que había pasado. Imagínese que un día llega usted del trabajo a su casa y se encuentra con su casa quemada y que sus hijos, su esposa, su esposo no están. Y los vecinos le dicen: ¿sabes qué? Los secuestraron, se los llevaron. ¿Qué puedes llegar a sentir en un momento así, hermano? A lo mejor no alcanzamos a percibirlo, ¿verdad? Ni a imaginarlo, porque gracias a Dios quizá no hemos estado en una situación así. Pero hermano, lo que acababa de pasar es que se acababan de llevar todo el campamento de David, a todas sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y les quemaron todas sus posesiones materiales. Imagínate llegar y encontrarte con eso, hermano. Es algo que verdaderamente hace que nos angustiemos. Y la Biblia dice que David se angustió y el pueblo lloró hasta que no tuvo más lágrimas para llorar. La angustia te hace llorar, hermano. La angustia te hace llorar sin cesar. ¿Cuántas veces has llorado en secreto? ¿Cuántas veces has llorado porque no puedes, porque no sabes cómo hacerle, porque no te alcanza la fuerza, porque piensas que tu capacidad no da para salir de ese problema? ¿Cuántas veces has llorado amargamente, hermano? La angustia te puede llevar a vivir con amargura.
Y la amargura te puede llevar a dejar de disfrutar la vida. Es una cadena muy peligrosa, hermano. Dice ahí que el pueblo se amargó. ¿Y en cuánto tiempo se amargó? No dice la palabra si pasaron días, horas o cuánto tiempo, hermano, pero prácticamente en lo que acaba usted de leer fue casi inmediato. Se amargaron en el verso 6. El pueblo tenía amargura en el alma. Porque la angustia que no alcanzamos o no sabemos cómo tratar esa angustia en nuestra vida va a producir amargura, hermano. Y la amargura te va a llevar a dejar de disfrutar la vida. Aquí ya no habemos amargos. Ay, se rieron muy nerviosos, aleluya. La amargura, hermano, te roba el placer de vivir. Porque por amargura todo el tiempo andas molesto. ¿Qué quería hacer el pueblo? Apedrear a David. ¿Por qué? Por la amargura. En lugar de dar solución y decirle: mi rey, no te preocupes, vamos a seguir las pistas y vamos a ir por nuestras hijas, vamos a ir por nuestras esposas, se amargaron. Y la amargura, ¿qué produjo? Enojo. Y con el enojo, ¿qué querían hacer? Apedrear a David, hermano. La amargura va a hacer que apedrees a los que están cerca de ti. Y no te estoy hablando literal que los vas a agarrar a rocazos, no, hermano. Esas pedradas pueden venir con tu trato también. Las palabras. Esas pedradas, hermano, pueden venir de muchas malas formas. Que llega tu hijo a quererte decir algo, a quererte abrazar, y por la amargura que te produjo la angustia, le dices: hijo, hazte para allá, ahorita no. Muchas veces, hermano, los hijos pueden amargarse también. Y llega el papá a querer hacerles un cariño y el hijo no está en momento. Papá, hazte para allá, quítate de aquí. En el matrimonio es muy común, hermano. Pero todo eso, ¿qué lo produjo? Una angustia que no se trató a tiempo y produjo amargura. Y por la amargura andamos apedreando a medio mundo, hermano. Y una pequeña raíz de amargura, según el libro de Hebreos, contamina a todos los que te rodean, hermano. Vea si es peligrosa la angustia. Claro que es peligrosa. Y a veces andamos angustiados por cosas tan cotidianas como la deuda, la renta, el trabajo, el compromiso que tenemos el próximo mes, lo que pasó en casa, y todo eso se va convirtiendo en amargura, en amargura, en amargura. Yo quiero que hoy veas a tu hermano ahí al lado, allá atrás, donde quieras, o si te da pena verlo a los ojos, hazte a ti mismo así, dile: ya no estés de amargado. Aleluya. Ya ve como si le va a dar pena ver al de al lado. Ya no estés de amargado. La vida es bella, hermanos. La vida es bella. Pero la angustia ha venido a traernos oscuridad. Pero hoy estamos aprendiendo que Dios nos libra de esa angustia. Amén. Aleluya. De manera que si Dios nos libra de la angustia, por consecuencia se lleva la amargura. Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer David, hermano? Preste atención. Ahí mismo en el verso 6, Dios comienza a mostrarnos cómo actuar en medio de la angustia. Ya pasó el problema, ya olvídate del problema, hermano, ya está. Ya está la situación crítica, ya está la deuda, ya está el problema, ya estuvo la discusión, ya estuvo, ya está ahí. Ya, ahora, ¿qué hago? Lo que hizo David. Verso 6 dice al principio que se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero ¿qué hizo David?
Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Y eso es lo primerito que tenemos que hacer, hermano. Estás pasando por una angustia, haz lo que David. Lo primero es fortalécete en el Señor, hermano. Busca fortaleza en Dios. No busques fortaleza en otra cosa, busca la fortaleza en Dios. Y la misma palabra, hermanos, en el libro de Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El encontrar fortaleza en Dios es una orden, hermano. ¿Sí? No es una opción. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tienes que buscar tu fortaleza solo en Él. Y David hizo sabiamente. Buscó fuerzas en Dios. A ver, ya está el problema. Ya se llevaron a mis esposas, dijo David, ¿verdad? Porque tenía dos en ese momento. Qué bárbaro el hombre. Ya se llevaron a mis mujeres, ya se llevaron a mis hijos, ya se llevaron a todas las demás, a los hijos de todos. ¿Qué hago? Pues ya lloré, ya grité, pero ahora voy a buscar fortaleza en mi Dios. ¿Sí? ¿Y cómo es buscar fortaleza en Dios, hermano? ¿Cómo es buscar fortaleza en Dios? Hermano, buscar fortaleza en Dios es acercarte a Él. La semana pasada te hablaba un poco de esto, de pasar tiempo con Él. ¿Y cómo se pasaba tiempo con Él? En oración, en lectura de la Biblia, en ayuno, ¿verdad? De esa manera somos fortalecidos, hermano. Oración, búsqueda, busca a Dios. Estás en angustia, busca a Dios. Vamos al Salmo 37-39, por favor. Y no pierda Primera de Samuel 30, por favor. A su nombre. Amén, gloria a Dios. No te angusties, querido hermano. Dios tiene cuidado de ti, gloria al Señor. Dice Salmos 37-39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Quién es nuestra fortaleza? Dios. Él es nuestra fuerza en la angustia, hermano. Pero para que Él sea nuestra fuerza en la angustia, tenemos que hacer dos cosas. Ahí mismo en Salmos, capítulo 50, dele vuelta a sus páginas. Versículo 15, 50-15. Para que Él sea nuestra fortaleza y ser fortalecidos en Dios, tenemos que hacer lo siguiente. Salmos 50-15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué tiene que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Invocar a Dios. ¿Y cómo se le invoca? Diga fuerte conmigo: en oración. Amén. Ora a Dios, hermano, en medio de la angustia. Dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas, hermano. Antes de quejarte, antes de gritar, antes de reprocharle a la vida, a la situación que te está pasando, dobla tus rodillas y dile: Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Ayúdame con esta situación. Invócalo. Llámalo a tu vida. Dile: Señor, está pasando esto, ven, te necesito. Como cuando tu hijo te grita desde lejos: papá, ayúdame. ¿A cuántos papás les han gritado a sus hijos a lo lejos? Papá, ayúdame, ven, córrele. Y ya está el niño ahí con todas las cajas encima que se le están cayendo por andar de travieso. Pero ¿qué hace? Te grita: papá, ayúdame, mamá, ayúdame. Eso es invocar a alguien.
llamarle para que venga. Y hay que llamar a Dios, hermano. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Tenemos línea directa con Dios, aleluya. No tenemos intermediarios, ni tenemos que andar pidiéndole a alguien que interceda por nosotros. No, Cristo abrió el camino para que lleguemos directamente al Padre, hermano. Clama a Dios, invócalo en medio de tu angustia y Él te va a librar y te va a ayudar y te va a sacar. Y va a llegar y te va a ver y te va a decir: ay, mi niño, mire, por andar de rebelde ya se le cayó el problema encima. Pero te va a ayudar. Ah, ya vio, por no hacerme caso, ahora anda con problemas, pero aquí estoy para ayudarte. ¿A poco no somos así los padres? Bueno, al menos yo soy así, ¿verdad? Cuando a mis hijos les pasa algo así que veo que no es peligroso y ya están ahí: ay, papá, ayúdame. Primero llego y los veo y les digo: pero eso les pasa por andar de traviesos. Y ya después les ayudo. Pero hermanos, tenemos un Dios bueno y maravilloso, que si tú lo invocas, ahí va a estar. Y más si lo invocas en medio de tu angustia. Eso es hallar fortaleza en Dios, hermano. Hallar fortaleza en Dios es doblar tus rodillas y orar a Él. Es buscarlo, en otras palabras, amén. Y la misma palabra en Salmos 77, versículo 2, nos lo dice de esa manera. Vamos a leerlo también. (77:2) de Salmos. ¿Cómo dice ahí? 77:2: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Hermano, eso es encontrar fortaleza en Dios. Levanta tus manos a Él, hermano. Día y noche estás en la angustia: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, líbrame. Señor, dame la paz. Señor, dame consuelo. Mi alma necesita ser consolada. Pero es buscar, hermano. Y la palabra buscar tiene profundidad, aunque no parezca. Porque buscar, hermano, es tratar de encontrar algo de manera desesperada. Eso es buscar. Tratar de encontrar algo, ¿cómo? De manera desesperada y urgente. Cuando tú buscas algo, ¿cómo andas? No se diga si se te perdió el billete de a 500. ¿Dónde lo dejé? Ay, andas levantando sillones, levantando la cama, sacas la ropa sucia, le sacas las bolsas, ves la lavadora. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Más cuando no encuentras las llaves del carro, las llaves de la casa, ¿cómo las buscas? O algo valioso que se te extravía, ¿cómo lo buscas? Desesperadamente, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que en medio de la angustia, ¿qué tienes que hacer? Buscar a Dios. Búscalo hasta que lo encuentres, hermano. Pocos amenes, hermano. Pero eso es la forma en la que encontramos fortaleza en Dios, en oración y búsqueda. Y fue lo primero que el rey David hizo. Se fortaleció en Jehová su Dios. Dijo que ya pasó lo que pasó, el enemigo ya vino, ya nos atacó, ahora ¿qué voy a hacer? Ok. Calmó las aguas de su vida, respiró profundo, no se dejó llevar por la desesperación y dijo: ok, vamos primero lo primero, vamos a fortalecernos en Dios. Amén. Gloria a Dios. Y en segundo lugar, ¿qué hizo? Vuelva conmigo a 1 Samuel 30. Alabado sea el Señor. Esto es lo que tienes que hacer si estás hoy en angustia, hermano.
No lo eches en saco roto, porque en algún momento de la vida todos vamos a pasar angustias. Y a lo mejor estas palabras que el día de hoy pueden resonar en tu vida y puedes decir, ay, como que no es para mí el día de hoy. En un futuro pueden llegar a ser Una herramienta muy importante para que salgas de esa angustia, ¿sí? Para que te acuerdes y digas, sí es cierto, ya está el problema, ¿qué hago primero? ¿qué hago primero? La cabeza se le fue. Busco fortaleza en Dios, me fortalezco en Dios, es lo primero. Y lo hago en oración y en búsqueda, amén. 7. Leyendo, y vamos en el versículo 7. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Verso 8. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Gloria a Dios. Verso 8 comienza diciendo el siguiente punto de lo que tú tienes que hacer en medio de la angustia. ¿Y cuál es? Consultar a Dios, hermano. Una cosa es buscarlo y otra es consultar. Porque consultar es pedir consejo, hermano. Consultar es decirle a Dios, Señor, ¿cómo ves? Traigo este problema. ¿Está bien si hago esto? ¿Y por qué es bueno consultar a Dios? Porque en medio de la angustia podemos llegar a cometer errores y a tomar malas decisiones, hermano. Sí. Te llega la deuda, el problema legal, y si no consultamos a Dios, vamos y nos metemos a otro problema más grande. Hay que consultar a Dios. Fue lo que hizo David. Señor, ¿qué hago? ¿Voy detrás de ellos o me quedo? Señor, ¿los sigo o no los sigo? ¿Qué hago, Señor? Y el Señor responde y el Señor le dice, ve, los vas a alcanzar y yo los entregaré en tu mano, hermano. Eso es obrar con seguridad. Y cuando tú consultas a Dios en medio de la angustia, Dios te va a dar la seguridad de lo que tienes que hacer para salir de ahí. Pero si no lo consultas, vas a obrar por tu propio pensamiento, vas a obrar de acuerdo a tu voluntad y las cosas te pueden llegar a salir peor, hermano. Mejor detente, busca fortaleza en Dios, consulta a Dios, Señor, ¿qué hago? Muéstrame qué hacer. Tengo este problema, tengo esta situación, tengo esta enfermedad, tengo esto que me está preocupando. Señor, ¿qué hago? Y si tú crees en Dios, sabes que Dios te va a responder. Y Dios responde de un montón de formas, hermano. Consulta a Dios. Pero ¿sabe por qué a veces no consultamos a Dios, hermano? Por una sencilla razón: porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. Y eso es peligroso, hermano. Porque ante los ojos de los hombres, dice el libro de Proverbios, hay caminos que parecen rectos, pero el final es final de muerte, hermano. Y obrar a veces en nuestra propia voluntad, aunque parezca lo correcto, nos va a llevar a algo peor. Muchos no buscan la consulta o no consultan a Dios porque saben que al consultar a Dios tenemos que hacer la voluntad de Dios. Imagínate si si Dios le hubiese dicho a David, no vayas. No vayas, porque aquí la historia dice, le dijo, sí, ve. Pero que le hubiera dicho, no vayas. Usted en los zapatos de David, ¿qué hubiese hecho?
Sabe que tienen a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas, sabe que tienen allá y sabe dónde están. ¿Qué haría usted? Pues lo importante de consultar a Dios es aceptar la voluntad de Dios, hermano. Y si Dios te dice ahorita no hagas nada, no hagas nada. Y si Dios te dice hazlo, hazlo. Jesús enseñó a sus discípulos a orar en el libro de Mateo capítulo 6, ¿cómo? Y cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Y muchos creyentes no consultan a Dios porque a veces la voluntad de Dios es contraria a lo que queremos nosotros. Señor, tengo que salirme de este trabajo ya para servir. Mejor ni le consultamos, ¿verdad? Porque no vaya a ser que Dios nos diga: sí, sal de trabajar y ven a servirme. ¿Por qué? Porque tú dices: ay, luego qué voy a hacer, y luego cómo vivo, y luego qué como. Por eso a veces no consultamos a Dios. Señor, me están ofreciendo este trabajo, ¿lo tomo o no lo tomo? ¿Has consultado a Dios? Dios te aclara el panorama, hermano. Señor, me están ofreciendo un negocio con mucho billete de por medio, ¿qué hago? No, ¿verdad? Luego, Señor, venga tu reino. Ahí sí nos gusta, venga tu reino, pero hágase tu voluntad. Ahí sí. No, hermano, hay que consultar a Dios. Dígame amén, por favor. Consúltelo en medio de la angustia. Señor, me dijeron que traigo esta dolencia aquí, y mi vecina, que es brujita, ya me dijo que me tome la hierba de no sé qué cosa y ya me la compré. No, hermano, consulta a Dios. Señor, traigo este dolor, ¿qué hago? ¿Sí me doy a explicar, hermano? No consulte a los seres humanos. Los seres humanos cometemos errores, los seres humanos aconsejamos mal, hermano. Consulte a Dios. Aleluya, nos cuesta decir amén, pero esto es lo que hay que hacer en la angustia. Aleluya. ¿Qué fue lo que enseguida hizo David? Vamos a continuar leyendo. Ya leímos hasta el verso 9, que dice que le acompañaron 600 hombres. Fíjate qué poderío llevaba David. 600 guerreros. Y sabemos que los guerreros de David eran valientes, hermano. Hay testimonio y hay reseña histórica bíblica que David no se dejaba acompañar de cualquiera. No, David, puro valiente, puro hombre que mataba leones, que cazaba osos, puro hombre de renombre. Así me dice la palabra, hermano. Y en esta ocasión iban 600. Verso 10. Sigamos leyendo. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió él a su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Fíjate, vamos a pararle ahí, hermano. Fíjate la situación, sale con 600 y en el trayecto se quedan 200 que se cansaron, que dijeron: ya no podemos, David, ya no, es demasiado. Pero en el verso 10, ¿qué dice David? ¿Qué hizo David? Siguió adelante. ¿Sí lo dice así? Verso 10 al inicio. Y David siguió adelante. Eso es lo tercero que debemos de hacer en la angustia, hermano.
seguir adelante. Y si vamos a seguir adelante, es porque lo vamos a hacer con fe, sin importar la adversidad. Para David ya era una adversidad que 200 hombres se le habían quedado atrás. Pero dijo, ok, yo no vengo a pelear en el nombre de ellos, yo vengo a pelear en el nombre del Señor. Y siguió adelante con 400. Eso se llama seguir adelante en fe, creyéndole a Dios. Y en medio de toda angustia, usted y yo debemos de hacer eso, hermano, seguir adelante, amén. Seguir avanzando. Ya está el problema, ya está la situación, ya está la enfermedad, ya está el conflicto, hermano. No te detengas a llorar, sigue caminando porque Dios ha prometido librarte. Sigue avanzando, sigue luchando, por favor. No te rindas. No te rindas, querido hermano. No permitas que la angustia destruya tu ánimo. Síguele, síguele. ¿Dónde están las bendiciones de Dios? Allá adelante, hermano. Amén. Acuérdate lo que dice la palabra. Nosotros no somos de los que retrocedemos, ni siquiera para agarrar vuelo, ¿verdad que no? Nosotros no somos de los que miran hacia atrás, arrepintiéndose de lo que dejan. No, hermano, somos de los que proseguimos hasta la meta, hermano. Siga adelante, por favor. Y yo sé que el día de hoy alguien tiene que oír estas palabras de parte de Dios. Tienes que seguir avanzando. No te rindas, por favor. Ten fe en lo que el Señor te ha prometido. No peleas por tu propia fuerza. Pastores, que mi familia me abandonó, me dio la espalda. Pastores, que en el trabajo no me quieren. Pastor. Hermano, no es el hombre que te va a dar la victoria, es Dios. Imagínate a David, Señor, ya los soldados no quieren. No quieren estos 200. Yo sigo adelante con los que quieren. Tienes que seguir avanzando, hermano. Que la angustia no sea un impedimento. Usa la angustia a tu favor. Ese sentimiento de agobio, úsalo para salir adelante, hermano. Úsalo como un impulso para decir, ya no quiero esta vida, ya no quiero este problema, ya no quiero esta situación. Yo salgo adelante en el nombre del Señor. Amén. Por favor, hermano, dile al de al lado, no te rindas. Síguele, síguele. Y sigue teniendo fe, por favor, en Dios. Porque en ocasiones, aunque los milagros tarden, no significa que no van a llegar. Acompáñame a Hebreos, por favor, no pierdas. No pierdas, por favor, ya vamos a terminar. Nos falta un único punto, hermano. No pierdas Primera de Samuel y acompáñame a Hebreos capítulo 11. ¿Cuántos reciben hoy la palabra de Dios, hermano? Aleluya. Si sigues es porque tienes fe, ¿eh? La fe es la que te va a ayudar a seguir. Porque la fe es la que te sostiene de la mano de Dios. La fe es la que te da la certeza de que aunque tú no veas a Dios, sabes que está ahí contigo. ¿Sí? Lea conmigo el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Ahora, David tenía fe, hermano, porque Dios ya le había dado una promesa. ¿Está de acuerdo? Al momento que le consulta, Dios le da una promesa y le dice, sí, ve y los alcanzarás y los vencerás y yo los entregaré en tu mano, David. Ve. Ya iba con una promesa. De manera que cuando vio que 200 se quedaron, él dijo, yo tengo fe en esa promesa, yo sigo adelante. Y estoy seguro que aún así, si hubieran ido todos los soldados, David hubiese seguido solo, hermano. Aún así se hubieran quedado los 600 cansados llorando, David sigue. Porque David sabía en el nombre de quién peleaba. ¿Amén?
Y nos lo deja muy claro desde que mató a Goliat. ¿Qué le dijo a Goliat? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David tenía bien claro en el nombre de quién peleaba, hermano. Y aún así los 600 se le hubieran quedado llorando atrás. David va y se les enfrenta a todo ese ejército, hermano. Porque Dios ya le había dado una promesa. Y David tenía fe en esa promesa. Por eso es importante que en medio de toda angustia sigas adelante con fe. Con fe, con fe, con fe. Confía en lo que no has visto todavía. Señor, pero es que me dijo el doctor que estoy bien enfermo y que esto no se quita. Sigue caminando. Un amén, ya vio. Ay, es que me dijeron que la deuda, que me van a quitar el carro, la casa. Sigue caminando con fe. Dios ha prometido ayudarte. No llores. Gloria a Dios. Sigue leyendo acerca de la fe. Fíjate, verso 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4, Hebreos 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Gloria a Dios. Me brinco al 6 para no leer todo y no tardamos tanto. Verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Verso 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Verso 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y si usted le sigue leyendo, hermano, todo el capítulo 11 nos habla testimonios de hombres que por la fe recibieron un milagro de Dios. Pero asimismo hombres que enfrentaban adversidades, hermano, que enfrentaban angustias, pero siguieron adelante hasta el cumplimiento de la promesa por la fe. Imagínate a Abraham, al no ver la tierra: Señor, tú me dijiste que saliera de mi tierra y de mi parentela, pero no veo nada, pues aquí me quedo. No, sigue caminando y no llega a la tierra que Dios le prometió. Y a veces así estamos nosotros, hermano. En medio de la angustia nos sentamos: Señor, ya no me muevo. Señor, hasta aquí. Señor, es que no veo. Señor, es que no veo por dónde. Señor, es que. Hermano, síguele, por favor. Amén. Porque hay una promesa. Y el último punto es que nunca debes de olvidar que hay una promesa. Nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca olvides la promesa de Dios. Porque yo te voy a decir algo: Dios tarde o temprano, ya no hablando como chinito, temprano, Dios tarde o temprano cumplirá sus promesas. Vuelve conmigo a Samuel, por favor. Nos quedamos en el verso y le dieron de comer a la malecita, ¿verdad? Verso 13. Sigamos leyendo desde el 14, 1 Samuel 30, 14. Después de que le dan de comer a ese hombre que encuentran en el medio del camino, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev y de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta.
por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿Y qué hizo? Verso 17. Los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Amén. ¿Pero por qué recuperó todo? Porque había una promesa. Si prestó atención en el versículo 8, ahí Dios dio la promesa. Ahí Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y en esto último que acabamos de leer, hermano, vemos el cumplimiento de esa promesa. Ni uno solo se perdió, a todos los rescató. Amén. A todos los libró, pero porque había una promesa. De tal manera que en medio de la angustia nunca olvides las promesas de Dios. Me detectaron una enfermedad, pastor. Hay promesa, hay promesa. Dios enviará sanidad y medicina a tu vida. Amén. Pastor, es que estoy en medio de un problema financiero. Hay promesa. Él suplirá todo lo que te haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Pastor, es que estoy pasando un momento de dificultad en mi matrimonio. Hermano, hay promesa de parte de Dios donde dice que Él restaurará todo lo que haya pasado. Amén. Siempre hay promesa para todo tipo de angustia. Dios tiene una promesa, hermano. Nunca olvides sus promesas, porque esas promesas se van a cumplir en tu vida. Pero ya sabes lo que tienes que hacer. Busca fuerzas en Dios. Amén. Consulta a Dios qué es lo que tienes que hacer. Amén. ¿Qué otro tienes que hacer, hermano? A ver si te acuerdas. A ver si estamos por acá, hermano, ya nos fuimos al espacio sideral. Fortaleza en Dios, número 1. Busca tu fuerza en Dios. Número 2. A ver, dígalo fuerte. Consultar a Dios. Número 3. Sigue adelante, hermano, en fe. Y número 4. Nunca te olvides las promesas que Dios te ha dado. Y de esa manera, hermano, harás que el proceso de la angustia sea más rápido y llevadero. Porque al final de cuentas, Dios es el que te librará. Al final de cuentas, Dios es el que te va a dar la salida, hermano. Pero en medio de esa angustia, tú vas a llevar estos 4 puntos para que puedas seguir, hermano. Para que no te desalientes, para que no te desanimes, para que no caigas en el desánimo y en el llanto excesivo y digas: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Y ahora ya no puedo, Señor, ayúdame. Los 4 puntos. A ver, ahí les va, Número 1. Busca fortaleza en Dios. Número 2. Consulta a Dios. Número 3. Sigue adelante en fe. Y número 4. Nunca olvides la promesa de Dios, porque tarde o temprano se va a cumplir. Amén. Entonces, si hoy tú vienes angustiado, afligido, preocupado, hoy ya sabes lo que tienes que hacer.